Am, lo último que estuvimos mirando, hermanos, y que vamos a entrar a mirar, es que, gloria al Señor, en el miércoles, muy bien, muy bien. Se me hace que ustedes y yo andamos ahí dando sablazos. Muy bien, hemos estado mirando que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, recibió y ejerció, está ejerciendo y ejercerá los tres ministerios de profeta, sacerdote y rey. Y que la conclusión o el final de cada uno de esos ministerios se va a cerrar con una doble resurrección. ¿Ok? Y la Biblia nos enseña que la resurrección o esa doble resurrección es como el sello y la prueba de que cada uno de esos tres ministerios de nuestro Señor Jesucristo se ha cumplido cabalmente, se cumplió plenamente, ya que cada uno de esos tres ministerios culmina con una doble resurrección. ¿Ok? En el pasado vamos a mirar, durante todo su ministerio terrenal y su muerte, su resurrección, perdónenme. En el pasado, durante todo su ministerio terrenal, él recibió la unción de profeta. Eso es un ministerio que lo ejerció para que cuando se terminara ese ministerio vamos a poder mirar que hubieron dos resurrecciones. Y fue un profeta capaz, cabal, porque podemos mirar, hermanos, que él habló la palabra como la hablaron los profetas, sin alterar, sin ponerle, sin quitarle nada. Y trajo él esa palabra profética de salvación, las buenas nuevas de salvación. ¿Ok? Entonces vamos a tener muy en cuenta que en el pasado él recibió ese ministerio profético para hablar la palabra de salvación, que es lo que hacen los profetas. Los profetas son así como que la boca de Dios. Por medio de ellos Dios habla. Y para comprobarlo con la palabra de Dios, vamos a mirar lo que dice Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18. Gracias, Señor, por tu palabra. Deuteronomio 18, 15. Amén. Gloria al Señor. Miren qué metódico es el Alex. Ok, todos nos movemos hacia Deuteronomio capítulo 18, verso 15. Aleluya. Bendito sea el Señor. Cristo es el Señor de los hermanos. Y nosotros, a mucha honra, somos sus criados. Amén. O sus siervos. Amén. ¿Cómo les gusta más? A mí me gusta más su criado. O si siervo, como que le da un toque, dice,
Algún hermano decía que cuando alguien le decía siervo, él se sentía así engrandecido, pero cuando le dijeron lo que era un siervo, se sintió apachurrado. Otro hermano decía que se figuraba con los cuernotes arriba. Se sentía como un siervo, que le decían siervazo, y él se sentía que tenía unos cuernazos, así, una cornamenta muy grande. Muy bien, dijimos 18:15, dice la palabra de Dios: profeta del medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová Dios. A él oiréis. Profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo. Vean lo que dice: te levantará. Eso es para el futuro. ¿Estamos de acuerdo? Moisés fue un profeta de Dios. Si nos damos cuenta, han habido muchos profetas. Le dicen, ¿cómo le dicen? Profetas mayores y profetas menores. Pero ahí Dios le está diciendo al pueblo, a través de Moisés, que un día, como a Moisés, Dios le levantará un profeta a su pueblo. Y les dice: como a mí, a él oiréis. Eso es en la profecía. Vamos a mirar Hechos 3:22. Nos vamos hasta el otro extremo de la Biblia, mis hermanos. Hechos capítulo 3, verso 22. Aleluya. Gloria al Señor. Y ahí dice la palabra de Dios: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vosotros, de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Esa palabra, en todas las cosas que os hable, es lo mismo que decir en todas las cosas que les hable. En este caso, miramos a Pedro aquí diciéndole a la gente de su tiempo, porque todavía la iglesia no se concretaba como debía de haber sido. Estábamos mirando allí situaciones de un desorden terrible que vino por causa del día de Pentecostés, y todo el mundo está alarmado, y Pedro está tratando de ilustrar, de acomodar las cosas. Esto que están mirando es lo que sucedió, o lo que profetizó el profeta Joel, y sigue echando mano de todo lo que puede echar mano para poderles ilustrar. Y les dice que Dios le había prometido al pueblo de Israel en aquel tiempo, y que eso que Dios les prometió fue lo que ya estaba sucediendo a través de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es el profeta. Vino como profeta y culminó su ministerio. Vamos a mirar lo que dice Hechos 7:37. Hechos capítulo 7, verso 36. Una vez más, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Y aquí ya no es Pedro, aquí vemos a otro hombre que está a punto de ser sacrificado. ¿Quién sería? ¿No? Esteban. Esteban también hace una relación y les dice, les acomoda las situaciones. Cuando el pueblo estaba ensoberbecido, la gente en bola se vuelve un peligro. Finalmente terminaron matándolo a pedradas, pero Pablo una vez más les vuelve a decir: así son las situaciones. Si ellos hubiesen querido en ese tiempo tomar en cuenta lo que la Escritura hablaba de Cristo, no hubiese habido tal sacrificio o asesinato. Pero ellos estaban entorpecidos en su lucidez, en su entendimiento, y terminaron matándolo, aunque Esteban les expuso. Lean el capítulo 7 de Esteban y se van a dar cuenta que preciosamente Esteban les ilustra
les da un mensaje que si aquellos no lo aprovecharon, bueno, pues entonces aprovechemos nosotros para que nos alumbre muy bonito y podamos tener una mejor lucidez. Mateo 13:57. Mateo capítulo 13, verso 57. Aleluya. Gloria al Señor, hermanos, gloria al Señor. Cristo es el Señor. Aleluya. Y dice, y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. ¿Por qué les dijo esto? Porque no lo aceptaban, no le creían. Y Cristo dijo: yo soy profeta, pero aquí, ¿cómo es? Mi tierra y mi casa me van a rechazar. No hay profeta. Gloria al Señor. Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa, haciéndose evidente que él era profeta, que estaba fungiendo como profeta. Aleluya. Y estaba en su casa. El 7:40, perdónenme. El 21:11, Mateo 21:11. No sé por qué se me mueven las letras. Mateo capítulo 21, verso 11. Aleluya. Gloria al Señor, gloria al Señor. Dice el texto: y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Él se autonombraba profeta porque lo era, pero quien lo oía también decía lo mismo: este es Jesús, el profeta. Porque les llevaba una palabra, hermanos, que les tocaba el corazón, les traía lucidez, les enternecía. Dios hablaba a través de él. Una de las cosas que tienen los profetas. Los profetas son muy amados, pero también muy odiados. Fueron perseguidos por los poderosos, por los reyes. Hubieron reyes que les perdonaron la vida, que los veían como tales, pero hubieron reyes que los mataban, hubieron reyes que los apresaban. ¿Se acuerdan de aquel profeta que Josafat le dijo a Acab? Acab sacó sus 450 profetas de Baal y a todos los miró Josafat y dijo: ¿hay aquí todavía algún profeta de Jehová? Y Acab dijo: por ahí hay alguno, pero yo lo aborrezco. Y entonces, cuando vino el profeta y les profetizó, le dijo Acab a su gente: encarcélenlo, y cuando yo regrese en paz, entonces trataré con él. Y el profeta le dijo: si tú regresas en paz, Dios no habló por mí. Qué precioso, hermanos. Pero se quedó en la cárcel. Así fueron los profetas, maltratados, mal vistos. Pero los profetas tienen que ser amados por nosotros, hermanos. Porque cuando un profeta habla, toca las fibras emocionales de nuestra vida, nos trae lucidez, nos trae revelación. El Señor Jesucristo hablaba, y todos aquellos hermanos que no le tenían celos, porque toda la clase sacerdotal, los fariseos, los saduceos, los herodianos, todos los religiosos sentían celo de nuestro Señor Jesucristo,
porque a ellos nadie los miraba siquiera, y el Señor Jesucristo traía tras sí multitudes de gentes, miles de gentes. Entonces el celo los consumía. A ellos, según ellos, a ellos es a quien tenían que oír, pero andaban escuchando a alguien que para ellos no era nadie. Pero lo precioso de esto es que cuando él hablaba, hermanos, tocaba las fibras emocionales, como en la actualidad lo sigue haciendo nuestro Dios. Sigue tocando nuestra alma y nos da consuelo, y nos da paz, y nos da reposo, y nos afirma y nos trae un sentimiento de decir: quiero continuar escuchando la voz de Dios. Lucas 4:17. Lucas capítulo 4. Gloria al Señor. 4:17. Y dice la palabra de Dios: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Dice: y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. ¿Qué? Eso lo dijo Isaías 60, del verso 1 en adelante. Allá fue la profecía y acá fue el cumplimiento de la profecía que se estaba dando allá. Bendito sea el Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo el Señor Jesucristo. Y luego dice para qué fue enviado. Y todo eso para lo que fue enviado nuestro Señor Jesucristo, nosotros lo podemos mirar en el desarrollo de su ministerio, en todas y cada una de las situaciones que se presentaron delante de él, para dar buenas nuevas a los pobres, o sea, el evangelio. ¿Qué es evangelio? Buenas noticias. Buenas noticias a todos los oyentes. Hablando de la salvación, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Hay mucha gente que está en libertad, pero su alma está cautiva. Por ahí le mandé a los varones un video. ¿Ya lo viste, Alex? Bukele dio ese mensaje en una reunión de presidentes en Estados Unidos y en El Salvador. Bueno, sí, uno lo dio en Estados Unidos, pero ahí se lo dio a presidentes y les dijo que que primero Dios les dio la libertad o la victoria en el terreno espiritual. Vuelvo a ver y dice que cuando iban prendiendo a los delincuentes, en sus casas se encontraban altares al diablo. Y dice: primero luchamos en el terreno espiritual, nuestra victoria en lo espiritual se manifestó en lo material. Les estaban matando, creo que una persona cada media hora. Y cuando ellos hicieron la ejecución de su plan que Dios le mostró a Bukele, no les mataron a una sola. Pero porque ya habían obtenido la victoria en el terreno espiritual. Espiritualmente hay mucha gente que está en cadenas, cautivos. Y les puedo decir, hay muchos creyentes en Cristo Jesús que por ignorancia, por mala enseñanza, viven cautivos. Hay mucha gente en libertad así,
pueden irse de aquí para allá y de allá para acá y nadie los va a parar, están libres, pero espiritualmente están cautivos, están secuestrados, digamos, están presos. El Señor vino e hizo libres a todos esos, y su libertad nos alcanzó a nosotros. Hoy somos libres por nuestro Señor Jesucristo, porque la profecía que se dio en Isaías 61, es Isaías 61:1, en donde empieza esa profecía que se dio. Isaías 61:1. Esa profecía se cumple en el Señor Jesucristo. Eso que se cumple en el Señor Jesucristo nos alcanzó a nosotros. Bendito sea nuestro Dios. A darle vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable, el año de salvación del Señor. El verso 21 dice: y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. El profeta que vino a traer la voz, la palabra de Dios a la nación, al pueblo, nos ha alcanzado a nosotros. Y así como fue de bendición en aquellos tiempos, está siendo de bendición, nos fue de bendición a nosotros, y le está haciendo de bendición a mucha gente que también está cautiva. Bendito sea nuestro Dios. Lucas 7:16. Estoy hablando del ministerio de nuestro Señor Jesucristo como profeta. Dice: y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. ¿Quién era ese gran profeta? Nuestro Señor Jesucristo, que vino. Y esos tres ministerios que se daban en el Antiguo Testamento, profeta, sacerdote y rey, Él los empezó a ejercer primero como profeta, y habló la palabra del Señor, y la gente se maravillaba, y el corazón de aquellos que era tocado y la lucidez de aquellos que se abrían entendían quién era nuestro Señor Jesucristo. No era un profeta, lo mencionan como un gran profeta. Escuchaba lo que Dios decía, hermanos. Escuchaba lo que nuestro Señor Jesucristo decía. Por ejemplo, cuando habla con la mujer samaritana, a esa mujer Dios le tocó el corazón, Dios le tocó el alma. Era una mujer aislada, odiada, repudiada, porque pues era una mujer que tenía una profesión que a todas las demás mujeres no les gustaba. Era prostituta. Y entonces a lo mejor muchas mujeres dijeron que su marido seguramente había estado con esa mujer. La súper odiaban. Por eso es que ella iba al pozo del agua a una hora desigual, cuando nadie iba, y se encuentra con el Señor Jesucristo, el profeta, que le tocó el alma, hermanos, que le trajo lucidez, que en ese momento dejó su cántaro ahí, y aquella que se andaba escondiendo de todos fue y se expresó en público a la gente: aquí hay un hombre, aquí hay un profeta que me ha dicho todo lo que yo soy. Y cuando muchos la siguieron y fueron a ver a ese hombre y lo escucharon, le dijeron palabras más, palabras menos, que lo que esa mujer les había dicho se había quedado muy por debajo de lo que ellos habían descubierto en su corazón al escuchar a nuestro Señor Jesucristo, porque les tocó el alma, el corazón, las emociones, los sentimientos. Eso es algo muy precioso, hermanos. Ya no creemos por lo que tú dices. Eso. Ya no creemos solo por lo que tú nos dijiste. Ahora creemos porque nosotros miramos y escuchamos de Él. ¿Por qué? Porque les tocó el corazón, les tocó el alma. ¿Saben? Nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros venimos con el corazón abierto, hermanos, y nos dejamos que penetre nuestro corazón, que nos traiga lucidez, que nos emocione, nuestro Señor Jesucristo lo logra en nosotros. El profeta que viene a traer la palabra
13:33, me voy a apurar porque siento que no voy a caminar. Lucas 13:33 dice: sin embargo, es necesario que hoy y mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. ¿Qué estaba diciendo? Yo soy profeta y voy a encontrarme con la muerte y necesito seguir mi camino, porque donde yo voy a morir es Jerusalén. Y como el tiempo de mi partida de este mundo y para ser recibido arriba en gloria ya se cumplió, tengo que apresurarme, porque no voy a morir fuera de Jerusalén. 33. Sin embargo, es necesario que hoy, mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. ¿Saben qué estaba diciendo? Voy a encontrarme con la muerte, con la cruz. Voy a cumplir el propósito de mi Padre conmigo y con el mundo desde el principio hasta el fin. Que yo muera en la cruz del Calvario para que haya salvación en el mundo. Pero él está exhibiéndose allí como profeta. Juan 6:14. Juan 6:14. Bendito sea el Señor, hermanos. Bendito sea nuestro Dios. Y dice la palabra del Señor allí en el verso 14 del capítulo 6 de Juan: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Saben una cosa? Hay gente que pretende entretener con... Bueno, hay cómicos que es su trabajo, entretener. Pero hay quienes pretenden entretener a las iglesias. Y nuestro Señor Jesucristo, Él no entretenía a la gente. Él les hablaba palabras, que su palabra les traía una lucidez, les enternecía, les traía emoción y los conectaba con Dios. Los movía del mundo en el que nosotros nos movemos y nos mete en una biosfera, en un globo así, en donde nosotros sentimos una comunión, una relación con nuestro Dios y podemos llegar a conclusiones. Esto no lo hace nadie si Dios no se lo da. Este es el profeta que habría de venir al mundo. Bendito sea nuestro Dios. Él es nuestro profeta, hermanos. ¿Saben por qué estamos aquí? Porque nuestro Señor Jesucristo, como profeta, nos mostró su palabra y seguramente en muchas ocasiones algunos de nosotros llegamos a leer algo que como no era para nosotros, no lo entendíamos ni nos emocionaba, pero un día esa palabra fue para nosotros y el Señor Jesús provocó que nosotros la pudiéramos razonar y entender correctamente. Amén, amén. Juan 7:40 dice la palabra del Señor: entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Y acuérdense que el profeta es el que trae la palabra de Dios al corazón de la gente, vamos. Obviamente nuestro Señor Jesucristo, antes de entrar e iniciar su ministerio, la Biblia dice que fue ungido por el Espíritu de Dios. Y mediante la unción del Espíritu de Dios a nuestro Señor Jesucristo,
Jesucristo, él recibió de parte de Dios, hermanos, esa opción que le permitía traerle lucidez a la gente que lo escuchaba. Juan 9, 17, perdón. Juan 9, 17. Dice: entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo: pues que es profeta. ¿Saben qué querían los fariseos? Que dijera el que había sido ciego y el Señor le abrió los ojos. Querían que el ciego vituperara a nuestro Señor Jesucristo. Sus padres de ese muchacho, para no meterse en problemas, dijeron: nuestro hijo edad tiene. A él pregúntenle, porque si alguien decía algo a favor de nuestro Señor Jesucristo, iba a ser expulsado de su sinagoga. Y entonces ya no pudieron con los padres, y con el muchacho diciendo: ¿y tú qué opinas del que te abrió los ojos? Y él les da una respuesta: pues que es profeta. ¿Qué quieren que les diga? ¿Tú qué harías, hermano, si el Señor te abriera los ojos? Toda tu vida pasaste en tinieblas físicamente hablando, y de repente te abren los ojos y te dicen: si dices que eres profeta, te vamos a expulsar de la iglesia. ¿Tú qué dirías? ¿Quiero estar en la iglesia ciego? ¿O quiero estar fuera no de la iglesia, de la sinagoga, figura de la iglesia? ¿O quiero estar libre pero viendo? Sáquense ¿qué quieren que diga de él? Pues que es profeta. Amén. Y más, si ustedes siguen leyendo esa porción, ese capítulo, dice que en alguna ocasión ellos lo llamaron para que él vituperara de Cristo, y él les dijo: oigan, pues ¿qué les pasa a ustedes? ¿Por qué tantas preguntas acerca de él? ¿Acaso ustedes también quieren hacerse sus discípulos? Y ellos así decían: no. Nosotros discípulos de Abraham somos. Solamente como que tenemos comezón, tenemos curiosidad. Hebreos 1, no sé qué tengo con el 9. Hebreos 1, yo creo que 1. Vean la diferencia entre la dispensación pasada y nuestra dispensación. ¿Cómo se llama nuestra dispensación? ¿Qué dispensación es la nuestra? La de la gracia. ¿Cuál es la dispensación pasada? La de la ley. Vean, dice Dios: habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Una gran diferencia, ¿no? Unos profetas de Dios como un Jeremías, como un Isaías, los mayores y los menores, eran hombres a los que Dios les dio palabra. Pero en el Antiguo Testamento o en la ley, a todos ellos les hablaron esos profetas. Pero en estos tiempos, ¿quién nos ha hablado a nosotros? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por Cristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ya les dije, aquellos hombres, yo anhelaría ser, aunque sea como uno de los menores. Aleluya. Estoy diciendo esto para que no estén pensando que estoy menospreciando a esos profetas. Hoy a nosotros es Cristo el que nos ha hablado. Ese profeta glorioso es el que nos ha hablado a nosotros, hermanos. Aleluya. Durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, dijo, enseñó y
ilustró muchas cosas que al hacer lo que hacía se abría el panorama. Él tenía un panorama muy cerrado, pero cuando hacía algo el panorama se abría. Un día tenía como a 15,000 gentes en un desierto, y de ese desierto a la ciudad se aventaban como 3 días caminando. Los discípulos fueron y le dijeron: ¿qué hacemos con este gentío? ¿Mandarlos? Es un problema porque se van a desmayar de hambre. ¿Darles de comer? Pues no tenemos nada. Hay un muchacho llevaba su lonchecito, 3 peces y 5 panes, o 5 panes y 3 peces. Es lo mismo, ¿verdad? 3 peces y 5 panes, o 3 panes y 5 peces. No me acuerdo cómo estaba el asunto, pero eso es lo que tenemos para esta multitud de gente. Y entonces el Señor Jesucristo le dijo: traigan esos panes. Y los empezó a partir y le dijo a sus discípulos: empiecen a repartir entre la multitud. Y esa gente miró eso, y el panorama que tenía nuestro Señor Jesucristo, digamos que tenía así, con este panorama así abierto, lo seguían multitudes, miles de gentes. Cuando toda esa gente vio lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, pues se le abrió el panorama así. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo, mientras estuvo aquí en la tierra fungiendo como profeta, hizo y dijo cosas que provocaban que la gente pusiera su corazón en Él sin temor a equivocarse. Mucha gente miró cuando resucitó a Lázaro. Mucha gente miró cuando libertó al endemoniado Gadareno, Gadareno de Gadán. Sus discípulos vieron cuando se levantó, ya todos así, esperando morir. Se levantó y le dijo al mar: cállate. Y al viento le dijo: enmudece. Y aquí se convirtió en una paz extrema. Muchas cosas hizo y dijo nuestro Señor Jesucristo que provocó que la gente que lo escuchaba y lo miraba fijara su corazón en Él. Hoy nuestro Señor Jesucristo sigue actuando, pero lo hace a través de ti. Y lo hace a través de todos los que tengamos la disposición de dejar fluir a nuestro Señor Jesucristo como lo que Él es. Para aquellos que no conocen el Evangelio, el profeta que trae la palabra y les da la palabra, no somos nosotros, hermanos. Si se nos estaba levantando el cuello, vamos a ponerlo en su lugar. ¿Sí? Es más, vamos a cortarle el cuello de la cabeza, hermanos. Quien lo hace a través de nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Okay. Y nosotros somos unos bienaventurados porque el Señor Jesucristo nos usa a nosotros y va a usar a todos aquellos que tengan la disposición a ser usados por nuestro Señor Jesucristo. De tal manera, hermanos, que al concluir su ministerio vino, dije que la conclusión de cada ministerio se iba a dar con una doble resurrección. Vino su propia resurrección y también se dio la resurrección de todos los vencedores del Antiguo Testamento que están listados en Hebreos 11. La resurrección de Cristo es una. La resurrección de todos los vencedores del Antiguo Testamento de los que habla Hebreos 11 también se dio. Estamos hablando de aquellos que les han dicho, que los han titulado así como los héroes de la fe. Aquellos que en su momento, dice la palabra de Dios, que conocieron la venida de nuestro Señor Jesucristo, la saludaron de lejos. Pero el Espíritu Santo les revelaba a ellos que eso no era para su tiempo. Saludaron todas las promesas sin ver su cumplimiento en la vida de ellos, en los días de ellos, pero que participaron de ese cumplimiento
cuando Cristo fue el precursor, dijimos que el precursor es Él, primero que entra, Él fue el que abrió el camino y penetró a los cielos. Y cuando Él resucitó, podemos entender que se llevó consigo a todos los que lo esperaban. En el cumplimiento, en la conclusión de su ministerio profético, Él muere y está su resurrección y la resurrección de todos los vencedores del Antiguo Testamento. Y ellos murieron esperando esas promesas y se dio esa resurrección para ellos. Y esa fue la mejor resurrección que ellos esperaban. Dice que, como por ejemplo Moisés, rechazó las glorias de Egipto y los deleites del pecado. A ver, vamos a imaginarnos que el pecado, no vamos a imaginarnos, esa es la realidad. El pecado es un deleite para la carne, ¿verdad? Pero alguien que ya ha visto y ve todo lo que el pecado le ofrece, lo rechaza. Moisés lo rechazó porque esperaba, dice, una resurrección mejor. Todo eso lo esperaban los vencedores del Antiguo Testamento y prefirieron rechazar eso porque ellos esperaban una mejor resurrección. Hebreos 6:18. Hebreos capítulo 6, verso 18. Aleluya. Dice: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos o agarrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Dentro del velo, o sea, del otro lado del velo, estaba el lugar santísimo. Quiero que entendamos esto, hermanos. Bendito sea nuestro Dios. Dice: para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos o agarrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Tendríamos que leer los contextos de este texto para poder entender mucho mejor. Pero hay una esperanza que cada uno de nosotros debe de apropiarse para que esa esperanza se convierta como en el ancla. ¿Qué provoca un ancla? Que algo no se mueva. El otro día subieron un carrillo a una grúa y ya después que lo subieron, le metieron unas cadenas en unos hoyos que trae la plataforma de la grúa, la amarraron y le empezaron a meter como presión, y la camionetilla se hacía por todos lados, pero no se movía de ella. Estaba bien anclada. Que nuestra esperanza, nuestra fe, se convierta como en un ancla, dice, del alma. Dice, verso 18: para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Esperanza la cual tenemos como una segura y firme ancla del alma. ¿Se dan cuenta? ¿Quién es la que está fija ahí? El alma. Porque en el alma es donde alguien nos puede engañar, digamos, y decirnos: esto que predican ellos no es cierto, y lo mejor es esto. Y como tu alma no está fija en la sana doctrina, se va a levantar así y se la van a arrastrar para allá. Pero si tu alma está anclada, nadie la va a mover. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma,
y que penetra hasta dentro del velo. Es un ancla que está hasta dentro del velo, o sea, ya en el lugar santísimo. Bueno, Colosenses 1:18. Me voy a curar. Se nos ando prometiendo y no se los cumplo. Colosenses 1:18. Gloria al Señor. Bien. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habite toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo a todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la cruz, mediante la sangre de su cruz. Bendito sea Dios. Podemos darnos cuenta, hermanos, que Cristo Jesús, a ver, ¿qué es lo que nos mueve a nosotros? ¿Qué es lo que no permite o permite que nosotros demos hijos en Dios, nuestro Señor Jesucristo? Y que nosotros tengamos la conciencia de que no debemos de aislarnos de nuestro Señor Jesucristo. En el momento que nosotros nos aislemos de nuestro Señor Jesucristo, es como si alguien fuera y cortara el ancla y el barco se queda loco. O sea, a la deriva. Se lo va a arrastrar cualquier viento del océano. Acá cualquier viento de doctrina. ¿Ok? Mateo 27:53. Mateo 27:53. Gloria al Señor. Dice, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Aleluya. Esto se dio después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Resucitó Él y inmediatamente una segunda resurrección, la de todos los santos del Antiguo Testamento. Y allí se está concluyendo su ministerio profético. Eso es, todos tenemos que tener este entendimiento. Allí se está terminando, se está concluyendo el ministerio profético con esa doble resurrección, la de Él y la de los santos del Antiguo Testamento. Vamos a ver lo que dice. Bueno, se los digo para que lo noten: Isaías 26:19 y Hebreos 11:35. Isaías 26:19 dice que la tierra entregará sus muertos y que todos resucitarán. Lo estamos viendo en el Antiguo Testamento, una profecía que se cumplió en el Señor Jesucristo, que se va a cumplir, que se cumplió en la conclusión del ministerio profético de nuestro Señor Jesucristo, que se va a cumplir en la conclusión del ministerio profético del ministerio sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, y se va a cumplir en la conclusión del ministerio del Rey de nuestro Señor Jesucristo. Vámonos al siguiente. Isaías 26:19. 11:35 es correcto. Bien, eso fue en el pasado. La venida de nuestro Señor Jesucristo, su estancia en este mundo, es parte del pasado. ¿Todos están de acuerdo? Ok. En el presente, y desde el sacrificio, resurrección y exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Vean desde dónde empieza este ministerio sacerdotal. Ya concluimos con el ministerio profético, que es parte del pasado. En el presente, este no es ni pasado ni futuro, esto es parte del presente. Y eso sucedió desde su sacrificio,
desde su resurrección, su exaltación de nuestro Señor Jesucristo y por todo el tiempo de la iglesia. ¿Qué quiere decir? Que llevamos 2026 años. Llevamos 2026 años en donde podemos decir que el ministerio sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo empezó, continuó y seguirá, porque tú y yo nos vamos. Pero vienen otros y van a seguir disfrutando del ministerio sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Desde entonces y hasta ahora y hasta que Cristo venga, hermanos, Él está ejerciendo un sacerdocio o un pontificado a la diestra del Padre. Un ministerio sacerdotal. ¿Qué hace un sacerdote? Se convierte en el mediador entre Dios y los hombres. Es el sumo pontífice, el puente que une al hombre con Dios. Eso quiere decir sumo pontífice. Cuando tú razones bien a bien, vas a decir: ese viejo aguas largas, mentiroso, que va a ser mi mediador entre Dios y yo. ¿Qué va a ser el puente que me une a mí con Dios? Sumo pontífice es el puente que une, obviamente, así como te llamas, Eduardo Aguirre, con Dios. Bueno, yo estoy dando mi nombre, ustedes cada quien en el suyo. Bueno, él recibió esa unción sacerdotal, hermanos, y está viviendo, dice, siempre para interceder por todos los creyentes. ¿Tú eres un creyente en Cristo Jesús? Tienes un intercesor a tu favor que está a la diestra del Padre. Obviamente quiero que tengamos conciencia todos que todos tenemos un acusador mentiroso. Es el diablo. Mentiroso. No sé qué tanto le pueda sumar ahí. Si me pueden ayudar alguna lluvia de ideas, qué tanto es. Que vino exclusivamente para matar, robar y destruir. Mentiroso, ladrón, amarra navajas. ¿Cómo? Jenny, me deja Jenny con el ¿qué me estará diciendo? Siempre hay enemistades. Todo eso está haciendo el diablo. Y se presenta delante del Padre y le dice, y señala a cada uno de nosotros. Y eso dice cuando andas allí, así con la boca llena de pecado y los ojos todos y las manos sucias. Y le dice el diablo al Padre: ¡míralo! ¡Míralo! ¿Pero qué crees? Que ahí está tu precioso y gran sumo sacerdote diciéndole al Padre: dice, mira mi costado, mira mis manos y mira mi rostro deforme, porque yo sufrí por todo lo que Él había hecho, por lo que estaba haciendo y por lo que va a hacer. ¿Qué hace ese sumo sacerdote a la diestra del Padre? Hermano, intercediendo por todos los creyentes. Amén, gloria a Dios. Y tú y yo podemos decirlo así, sin temor a equivocarnos. ¡Hasta por mí! A pesar de lo que soy. Amén. ¡Gloria a su nombre! ¡Gloria a su nombre! Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Porque no tomé en cuenta lo que soy, sino lo que el Padre hizo de mí. ¿Qué hizo de ti? Un especial tesoro. Gloria a Dios. Lo que no valía nada lo hizo muy valiente. Acuérdense, ¿cuánto vale cada creyente en Cristo Jesús? ¿Cuánto vales? Cristo. Nos dio un valor divino y entonces el Padre ahora nos está mirando así venga el acusador y te señale así y le diga al Padre, te ponga el dedo en la frente y te ponga el dedo en la frente y le voltea a ver. ¡Míralo! Y el gran sumo sacerdote
que está intercediendo por todos los creyentes. Está diciendo: mírame, todo esto permití que pasara en mí para con todo esto pagar lo que hizo, hace y hará. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre, hermanos. Romanos 8:31. Romanos. Ahora vamos a mirar a Cristo como sacerdote. Eso es. Ya lo miramos como profeta. Ahora vamos a mirarlo como sacerdote. Bendito sea nuestro Dios. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Estamos ahí, hermanos? Dice: ¿qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, pregunta: ¿quién contra nosotros? Y esto es precioso, hermano. Dice, hablando del Padre y hablando del Hijo y hablando de ti. Dice: el que no escatimó a su propio Hijo, ese es el Padre y el Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, entregó al Hijo. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Que no ores a Dios diciéndole: Señor, por favor, bendíceme. Dime qué tengo que hacer para que me toque el corazón y me quieras bendecir. ¿Tú crees que Dios no te quiera bendecir? Dice que no escatimó ni a su propio Hijo. ¿Cómo no te dará juntamente con lo que ya te dio, que es a su Hijo, todo lo demás que vale mucho menos que lo que vale su Hijo? ¿Cuánto vale su Hijo? Hermano, podemos decir que es como un cheque en blanco para que el diablo diga: 10 millones, y que entonces el Señor le diga: ponle 20, cállate los 5, lárgate, este es mío. Gloria al Señor. Dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Qué dice? Dios es el que justifica. ¿Quién de todos nosotros podrá acusar a un escogido de Dios? Digamos, como cuando la gente está pensando que la salvación se pierde, le están diciendo: por eso que hiciste y dijiste y dejaste de hacer. Ya dije muchas cosas. ¿A qué te va a llevar el diablo? Como si nosotros supiéramos que sí, que no. Dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Nadie puede acusar a un escogido de Dios. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. ¿Quién te puede? ¿Quién me puede? ¿Quién nos puede condenar? Un día, sin verme blasfemo, dije: ni Dios nos puede condenar. ¿Por qué? ¿Se acuerdan por qué ni Dios nos puede condenar? A su Hijo. Porque Cristo ya pagó. Si Cristo ya pagó por ti y Dios te condena, Dios estaría siendo injusto. Y lo último que Dios podría hacer, y ni lo último, porque todo se acaba y puede llegar a lo último, ser injusto. Y si Cristo ya pagó por ti, Él no te va a condenar porque Él es justo. Y ahí no exhibo una herejía mía, sino exhibo la justicia de Dios, la honestidad de Dios. ¿Quién es el que condenará? ¿Condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, el que también, esto es precioso, el que también ejerce ese sacerdocio precioso, intercediendo por todos aquellos que lo hemos recibido como nuestro único y suficiente Salvador. Aleluya. Me voy a ir más rápido. Hebreos 2:17. Cristo es el sacerdote. Hebreos 2, dijimos, 17.
Bendito sea Dios. Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Bendito sea Dios. ¿Qué es expiar, hermanos? Expiación. Sí. Eso es purgar. Para purgar la condena que te tenía que caer a ti. Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. O sea, ¿cómo somos nosotros? Así vino a ser él. Carne, sangre. Estuvo metido en un cuerpo que se debilitaba, que tenía calor, que tenía dolor, que tenía... Allí estuvo preso en un cuerpo semejante al de nosotros. Dice, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere. O sea, ¿tú has tenido hambre? Él tuvo hambre. 40 días después de no comer, tuvo hambre. ¿Has tenido frío? ¿Has tenido dolor? ¿Has tenido cansancio? Él experimentó todo eso. Pero para venir a ser fiel y sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. O sea, experimentó y sufrió todo lo que nosotros hemos experimentado, y también lo que hemos sentido en el alma cuando alguien quiere llorar. Él también, hay un texto por ahí cuando resucita a Lázaro que dice, Jesús lloró. ¿Cuántas situaciones? Experimentó soledad. Tú has experimentado soledad, tristeza. ¿Cómo se llama esa enfermedad última que empieza que todo el mundo lo quiere? Depresión, ansiedad. Él lo sufrió. Por eso dice, para venir a ser misericordioso. ¿Sabe lo que se siente? La ansiedad, la depresión, la soledad. Estoy hablando de situaciones del alma. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar, para purgar la condena que tenía que caer sobre mí, que yo tenía que purgar. Él la purgó y estaba a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Bendito sea nuestro Dios. Hebreos 3:1 dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a un título más de nuestro Señor Jesucristo, al apóstol y luego sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Por lo cual, hermanos santos y amados, considerad al apóstol y fiel sumo sacerdote. ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo ahora? Nuestro fiel sumo sacerdote. Primero fue profeta y ahora sumo sacerdote. Allá a la diestra del Padre, mirando todas tus flaquezas y tus debilidades y tus malas decisiones, y diciéndole al Padre, yo sufrí por él. Yo intercedo por él. Él es el que intercede entre Dios y los hombres. Bendito sea el Señor. 4:14. Hebreos 4:14 quise decir. Gloria a Cristo. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, vean, califiquen esto. Por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza,
Miren, hermanos, si ha habido gente bienaventurada en el transcurso de la historia de la humanidad, somos nosotros. Amén. Tenemos 7 dispensaciones. Nosotros estamos cursando la 6ª dispensación y ninguna de las pasadas como nosotros. Bendito sea Dios. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, y así, para que no vaya a quedar lugar a duda de decir, a lo mejor fue Elías, no, fue Eliseo, no, fue aquel que le llevó el... No. Aquí dice quién es. Jesús, el Hijo de Dios. Por lo cual, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, dice, retengamos nuestra profesión, retengamos la dignidad del llamamiento que nos hizo nuestro Dios, caminemos como dignos de Dios, seamos fieles, seamos santos, seamos obedientes, califiquemos lo que Dios ha sido por nosotros y dejemos que en nuestro corazón se genere el sentimiento que se llama gratitud, para que por gratitud, hermanos, entremos con el corazón por delante. Un corazón agradecido dice, lo que sea, exhibo, doy. El verso 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Si Él no hubiera tomado un cuerpo como el nuestro, si no hubiera vivido en este mundo y experimentado el calor y el frío, la soledad y el rechazo y tantas situaciones, Él no supiera lo que se siente. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Lo voy a decir así yo. Sino que tenemos un sumo sacerdote que fue tentado según nuestra semejanza, que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Dice, pero sin pecado. ¿Se puede? Se puede. Hoy no tenemos a Él. Si Él pudo, y Él dice, déjame fluir a través de ti, tú y yo vamos a poder. Bendito sea nuestro Dios. Qué precioso, hermanos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades. Tenemos uno que sí se puede compadecer de nuestras debilidades, porque Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero no pecó, pero no cayó. Se puede, y Él está intercediendo por cada uno de nosotros, está desarrollando su sacerdocio correctamente ante Dios, ante el Padre. Y no dudes que el diablo mañosamente siempre nos va a estar acusando delante de Dios, pero nuestro Señor Jesucristo siempre va a estar intercediendo por nosotros también delante de Dios. Hebreos 6:20. Les dije que me voy a orar. Todos se sienten así, mamá nos está amenazando. Hebreos 6:20. Dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Bendito sea el Señor, hermanos. Dice que nuestro Señor Jesucristo entró al cielo y fue el primero, el que abrió el camino. Y tras de mí pueden venir todos. Como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Cristo mismo. Hablando de Melquisedec, dice, sin padre, sin madre y sin genealogía. Amén. Ese era nuestro Cristo, según el orden de Melquisedec. Cristo
Melquisedec era Cristo. Y hoy Cristo toma ese sacerdocio. 7:11, Hebreos 7:11. Dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo el sacerdocio levítico el pueblo recibió la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Lo que está queriendo decir es que los sacerdotes del orden de Aarón o de los levitas no perfeccionaban. Y como esos no perfeccionaban, hubo la necesidad de que se levantara uno que sí perfeccionara. Si esos los hubiesen llevado a la perfección, dice, ¿hubiera habido necesidad de que se levantara otro? Aquellos vinieron por cientos, por miles. ¿Era necesario que se levantara Cristo? Sí, solo porque ellos no cumplieron. Pero él fue el único que cumplió. Verso 17, ahí en ese mismo capítulo, dice: pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Bendito sea Dios. Sigue hablando de él como sacerdote. Verso 26 al 28 dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad de cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior o después de la ley constituye sumo sacerdote al Hijo hecho perfecto para siempre. Por ahí le parafraseo. No sé si te estorbe o te ayuda. Somos unos bienaventurados. A lo mejor no hemos valorado, vivimos. Hay gente que hay hijos. Oh, eso está difícil ya. Pero hay gente que tiene mucho, no sabe lo que tiene, no sabe que tiene y no disfruta lo que tiene. A los cristianos nos pasa muchas veces. Tenemos mucho, pero no sabemos que tenemos. Y entonces no podemos disfrutar lo que tenemos. Vean, porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Quién crees que te conviniera más? Un tal Eleazar o Cristo. ¿Cómo se llamaban los hijos de Eleazar? Esos. Y luego los nietos, y luego los que siguieron. Porque tal sumo, estoy hablando de Eleazar, el hijo de Aarón. No me están pensando en Eleazar de Mendoza. Para decir, hermano Eleazar, acá el hermano aquí no está bien tocando. Bueno, pues ya por eso dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Cómo es este sumo sacerdote? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Los cielos, hermanos, estamos hablando de terrenos celestes. Si nosotros pudiéramos tener mérito y aventáramos un tubo en uno de esos cohetes, se llaman cohetes, el que revienta aquí, y aventáramos un tour por el espacio y a lo mejor aterrizar en la luna y pudiéramos valorar. Métete un día ahí a un túnel que está en un metro, no sé dónde sea, pero se llama el túnel de la raza. Bueno, está en la raza, pero se llama el túnel de ¿qué? Del tiempo de bóveda celeste. Bóveda celeste, eso es. Y entonces empiezas, yo creo que le sacaron
fotos a los diferentes espacios y de veras que te quedas así viendo, oh, qué precioso se ve aquello, qué precioso. Bueno, pero dice que ese sumo sacerdote es bendito sea nuestro Señor, más sublime que los cielos, porque los cielos son obra de sus manos. Aleluya, bendito sea nuestro Señor, hermanos. 8:1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tengamos tal sumo. ¿Qué es eso que lleva así? Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ministro, o sea, él ministra auxilio del santuario como sumo sacerdote. Perdón. Y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y podemos seguir leyendo y seguir mirando situaciones muy preciosas acerca de su desarrollo en los cielos, su desarrollo en la tierra, en este tiempo, en la vida individual y personal de cada uno de nosotros. Nunca has estado solo, no estás solo, jamás estarás solo, hermano. Sábelo para que te vuelvas a tu Cristo y te abraces a Él y digas: Señor, yo no sabía qué función tenías a mi favor en todo aquello que el diablo me acusa todos los días delante del Padre, y que tú eres mi abogado, mi fiel sumo sacerdote que intercede por mí y le tira todas sus acusaciones al diablo. ¿Sabes? Yo puedo decir que todo de lo que el diablo te acusa es cierto. Pero viene el que hizo la expiación. ¿Qué es expiación? La purgación de tus pecados. Él purgó en tu lugar. Y viene y te tira todo de lo que te acusa. Y dice: yo ya lo sané. Y enseña sus manos y enseña su cabeza con las espinas y su rostro mayugado a golpes, y su espalda y su rostro desfigurado, su costado traspasado. Todo esto lo hice y lo personaliza, hermano. Cuando el diablo te toma a ti, te presenta delante del Padre y dice: ¡mira! Y entonces Cristo dice: todo esto lo hice por Él, o sea, por ti. Bendito sea su nombre. Hebreos 9:11. Les dije que iba a terminar, pero no me dejan terminar. ¿Por qué no se curan? Hebreos 9:11 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, el más amplio y más profundo, por el más amplio y más profundo tabernáculo, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta tierra, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Mira, diga lo que diga el diablo de ti. A mí no me importa qué diga el diablo de ti. Pero que tampoco, porque no te importa, digas: entonces me voy de OSIC. O sea, de todo esto que yo hago aquí, que sea un deleite, porque el pecado es un deleite para la carne, y que es un deleite para mi carne, que al cabo dice el pastor que eso no debe preocupar. No, tampoco. Pero quiero decir, no me preocupa, porque de todo lo que el diablo nos acuse, Él se presenta por nosotros como el que expió eso. Y aquella palabra que es favorable, ¿cómo se llama? Propiciación. Y Él nos es propicio. ¿Qué es propicio? Que nos es favorable en lo que nosotros somos culpables. El diablo dice: mira, tanta culpa que tiene.
Y entonces viene Cristo, y en eso que el diablo me presenta como culpable, Él se presenta por mí, a mi favor. Bueno, les dije que me iba a curar. 10:21, Hebreos 10:21, qué precioso está Hebreos, hermanos. Bendito sea Dios. Dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Muy bien, les quiero decir, cuando se cierre la era de la iglesia, la dispensación de la iglesia, y que todos los creyentes que son salvos sean salvos, hermanos, va a concluir el ministerio sacerdotal de Cristo. Cuando termine la era de la iglesia y todos los creyentes salvos sean salvos, entonces va a terminar el ministerio sacerdotal de Cristo, porque ya no va a ser necesario, porque todos ya van a estar con el Señor, vamos a estar con el Señor Jesucristo. Y va a ser entonces cuando se va a verificar la resurrección de la iglesia en dos etapas. Termina el ministerio sacerdotal y vienen las dos resurrecciones. Y van a haber dos resurrecciones vamos a decir, de los integrantes de la iglesia. La de los vencedores, y luego va a haber la resurrección de los que van a estar frente al gran trono blanco con vestiduras blancas. Perdónenme, frente al trono del Señor con vestiduras blancas. Quítenlo del trono blanco. Entonces, ¿cómo es? ¿Los que van a estar? Primero los vencedores en el arrebato. Creo que esto lo estamos viendo también nosotros. Y luego los que vienen de la gran tribulación, que están con vestiduras blancas frente al trono, y estos que vienen de la gran tribulación, ellos van a servir, y los que sean arrebatados van a reinar. ¿De cuáles quieres ser? ¿De los que sirven o de los que reinan? Ajá. Hay que pagar el precio, hermanos. Obediencia, fidelidad y santidad. Amar a Dios. Mateo 24:29. Mateo capítulo 24, verso 29. Me gusta su buena aspiración de los más, porque los tres dijeron, yo ya siendo salvo, no importa que sea el chalán de los ayudantes allá, o los ayudantes del chalán. Dije Mateo 24:29. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, o de los cuatro cabos de la tierra, desde un extremo del cielo hasta el otro. Bueno, aquí podemos mirar, hermanos, cómo va a haber esa recolección de todos los creyentes. Pero quiero que tengamos una idea. Yo creo que la historia de la tierra ha experimentado situaciones extremas, terremotos, incendios, guerras, bombazos, pero nunca han visto que caigan las estrellas. Esas guerras entre Israel y ¿cuáles son los otros? Irán, Gaza, esta
Estados Unidos. Estados Unidos, algo que lo ha bendecido mucho, que siempre ha estado favoreciendo a Israel. Locamente, pero lo ha hecho así. Y se han visto, por ejemplo, en una ocasión yo estaba viendo unas tomas donde bajaban con unos globitos y cuando chocaban con edificios o lo que fuera, ¡fum! Imagínense la gente que está por ahí a 10 metros, a 100 metros, a 1 kilómetro. Es terrible, pero ya cuando se vean, por ejemplo, voy a tomar en cuenta 29, dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. Eso provoca una sensación, hermanos, terrible. Yo lo viví en un año, que no sé cuándo fue, cuando se oscureció, como a las 3 de la tarde. El 91. ¿En el 91? Sí. Y a mí me abrazó una sensación así como... Hasta las gallinas se fueron a sus árboles. El día que tembló y que yo sentí que esto se iba a desmoronar, me salí y allá afuera, hermanos, había algo que decía. Y yo decía: ¿pero de dónde viene eso? La tierra bufaba, no sé. Bueno, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Allí donde una estrella caiga va a ser una explosión. Y las potencias de los cielos serán conmovidas, tronarán. O sea, va a haber algo terrible, extremo. Ahí, hablando de la tribulación, ahí podríamos tomar algún tema, para ver situaciones diferentes. Ok. Apocalipsis 7, 9. Apocalipsis capítulo 7, verso 9, dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, extenderá su pabellón, extenderá como su paraguas, así, ¿no? Los cubrirá, pues. Su protección. Algo precioso. ¿Estos de dónde son? Son los que salieron de la gran tribulación. Primero, los que son arrebatados, y después los que salen de la gran tribulación. La próxima semana vamos a mirar el futuro. Perdón, Alex. ¿No dices nada? Oh. Sentí como que hablaste y te... Gloria a Dios. La próxima semana vamos a ver. La próxima semana vamos a ver la situación del futuro. Ya vimos la situación del pasado. ¿Cómo? Sacerdote. Como profeta y sacerdote. Profeta. No. El pasado solo como profeta. Ajá. Hoy miramos
la situación del presente, que nuestro Señor Jesucristo es como sacerdote. Y para la próxima semana vamos a ver la situación del futuro, donde Él va a ser rey. ¿Por cuántos años? La eternidad. Por 1000 años. Ok, lo vamos a dejar así porque pensaba terminar hoy todo, pero les veo sus caritas. ¿Y a qué nos vamos a ir? Padre, queremos darte gracias, Señor. Gracias por nuestro Señor Jesucristo como profeta y como sacerdote, donde como profeta Él nos trajo la palabra, las buenas nuevas, el evangelio de salvación, y como sacerdote Él está a tu diestra intercediendo por nosotros, se tiene compasión de nosotros porque Él tomó una forma semejante a la nuestra, sabe lo que se siente, lo que cualquiera esté viviendo, Él lo vivió y sabe que se siente, y tu palabra dice que puede compadecerse de nosotros. Y está intercediendo por nosotros a tu diestra, Padre, contra todas las acusaciones que el diablo hace de cada uno de nosotros todos los días, Padre. Gracias. Veremos también su ministerio como rey. Pido, Padre, que todo tu Espíritu Santo nos vaya revelando y llevando a más. Individualmente, dependiendo de la edad espiritual de cada uno de nosotros, Padre, que tu Espíritu Santo nos revele. Aleluya, Padre. Y que todos, Padre, seamos bendecidos. Amén, amén, amén. Que estemos consolados, Padre, porque tenemos a ese gran sumo sacerdote a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, Padre. Aleluya, Gracias, aleluya, Padre. en el nombre de Jesús. Amén, amén. Aleluya, mis hermanos.